porque antes se arrastraba. Era era tremendo guerrero. Oh, ok, Y, ok. y cuando vi tu nombre me acordé mucho de Ivor, el de la serie. Sí, no, no la vi completa. Me Bueno, si quedé la a la ves, ahí mitad. va, ahí sale uno y es el primer Ivar que veo. De acuerdo. Ivar, ¿no tienes tú un tío que es doctor en administración estratégica? No, no, no tengo. Se llama Juan José Lugo, García No, también. Ah, es que tuvo no, un no tengo. maestro, Juan José Lugo García. Me dije, a lo mejor es algo tuyo. No, profe. Y también más o menos tiene así tu tipo. Dije, a lo mejor es tío de él o algo. Juan José Lugo. Ah, mira, Roberto, Ibar, América, ok. Pues como estábamos platicando hace ratito, muchachos, hoy hay un montón de eventos muy importantes, de eventos deportivos. Y platicaba hace rato con Roberto y le dije, ¿sabes qué? Vamos a empezar un poquito antes para que también puedan ustedes, tengan la oportunidad de ver su juego completo. No todo es estudio, no todo es trabajo, muchachos. Este, También hay que meterle un poquito de diversión, ¿sí? Entonces, eh, vamos a esperar un minutito más. Empezamos la grabación hace ratito, hace unos 2, 3 minutos, cuando estaban conectando. Y yo creo que por eso faltó mucha gente, muchachos. Así es, profe. Cierto. Sí, para que tengan la oportunidad también. De hecho, muchachos, el tema de hoy son los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros. Entonces, por ahí, como ustedes saben, no soy financiero, pero me puse a investigar un poquito qué son los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros, qué es la fecha de los estados financieros, eh, cuál es el objetivo, cuál es el alcance, cuáles son los criterios generales, la norma, que es la norma 13, los criterios de evaluación de hechos posteriores a la fecha de los estados financieros, que requieren ajuste y revelación, y a hablar un poquito sobre la norma B13. De hecho, es un montón de información, muchachos, ¿sí? Eh, ya hicieron la tarea sobre este tema, ¿verdad? No, en eso estoy. Estamos. Ok. Bueno, si gustan, al ratito, muchachos, bueno, chequen por ahí el chat. Por ahí les puedo mandar el documento, muchachos. Así que vamos a ver ahorita. Les va a ayudar bastante. Sí, por haber venido. ¿Ya lo tienen por ahí? Sí, más al ratito, mañana en la mañana, mándenmelo y yo les mando la información de esto. ¿Sale? Ok. Nomás apúntenlo ahí. Muy bien. Y van a batallar bastante menos. De hecho, muchachos, por ahí hay un documento, ¿sí? En el que me basé de Banjico, el marco normativo, ¿sí? Para sacar la información de los hechos posteriores
a la fecha de los estados financieros. Pero, ¿qué son los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros? Pues son los hechos posteriores a la fecha del balance, que son todos aquellos eventos, ya sea favorables o desfavorables, que se hayan producido entre la fecha del balance y la fecha de formulación o de la autorización de los estados financieros para su divulgación. Ahora, ¿qué es la fecha de los estados financieros? Esta fecha, muchachos, se refiere a la fecha del balance general, la fecha de corte del periodo contable que se cubren los otros estados financieros básicos, ¿sí? A esta también se le puede denominar fecha de cierre. ¿Qué es el periodo posterior? Es el lapso comprendido entre la fecha de los estados financieros y la fecha en los que son suscritos. Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros son aquellas operaciones favorables y desfavorables que ocurren en el periodo posterior. Y se pueden identificar en dos tipos. Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que requieren ajuste y revelación, los cuales son aquellos ocurridos en el periodo posterior y que proporciona una mayor evidencia sobre condiciones existentes a la fecha de los estados financieros. Estos hechos normalmente se refieren a una nueva o mayor evidencia, una, sobre las estimaciones contables relativas a la evaluación de activos y la existencia de pasivos a la fecha de los estados financieros. Dos, contingencias cuya probabilidad de ocurrencia o materialización queda conformada según se establece en el marco conceptual, o los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que solo que requieren revelación. ¿Y qué quiere decir que requieren revelación? Bueno, son aquellos ocurridos en el periodo posterior y que son indicativos de condiciones que sugirieron después de la fecha de los estados financieros, motivo por el cual no se reconocieron a la fecha de cierre. Sin embargo, como son relevantes para la toma de decisiones, los tenemos que revelar. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Esta norma, que es la norma 13, establece el tratamiento contable a que deben sujetarse los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros. ¿Y cómo? Pues indicando cuándo esos hechos deben reconocerse en dichos estados y cuándo solo deben revelarse. Ahora, ¿cuál es el alcance? Las disposiciones de esta norma son aplicables a todas las entidades que emitan estados financieros en los términos establecidos por la norma A3, que son las necesidades de los usuarios y objetivos de estos estados financieros. Ahora, ¿cuáles son los criterios generales? Pues son los hechos posteriores que se deben considerar a todos aquellos ocurridos en el periodo posterior. De hecho, esta norma establece que el banco, uno, debe ajustar sus estados financieros por hechos que ocurran en el periodo posterior cuando tales hechos proporcionen nueva o mayor evidencia de condiciones que ya existan a la fecha de cierre. O también, como número dos, que no debe reconocer en los estados financieros hechos ocurridos en el periodo posterior cuando no proporcionen nueva o mayor evidencia de condiciones ya existentes en la fecha de cierre. O número tres, por último, que es aquella que debe revelar la fecha de suscripción de los estados financieros y los nombres de los funcionarios que los suscribieron. Ahora, vamos a ver los criterios de evaluación.
de los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que requieren ajuste y revelación. ¿Sí? Vamos a empezar por ahí. De hecho, el banco debe ajustar los importes reconocidos en los estados financieros. ¿Para qué? Para reflejar aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior que proporcionan mayor evidencia sobre condiciones existentes a la fecha de cierre. ¿Qué queremos decir con esto? Que se requiere que el banco ajuste los importes reconocidos en sus estados financieros o que reconozca partidas que previamente no fueron reconocidas. Ahora, los siguientes ejemplos de hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que requieren ajuste y revelación. ¿Cuáles son? 1. El fallo de un asunto en tribunales confirma que el Banco de México o que el banco tenía una obligación presente en la fecha de los estados financieros. Esto, de acuerdo a la nueva información, el banco debe ajustar en su caso la provisión correspondiente debido al fallo que proporciona la evidencia adicional que hubiera sido considerada en los estados financieros de acuerdo con esta norma, ¿sí? Relativa a las provisiones. La revelación de este hecho como un pasivo contingente por sí sola no cumple con lo dispuesto con la norma señalada, por lo que se debe reconocer una obligación en los estados financieros. Ahora, número 2, recibir información que proporcione una nueva evidencia sobre el deterioro de un activo que no se había reconocido o sobre el importe de una pérdida por deterioro reconocida previamente, la cual debe modificarse. Por ejemplo, la quiebra de una contraparte en un contrato celebrado por el banco que ocurre en el periodo posterior, ya que confirma que la fecha de los estados financieros, en los estados financieros ya existió una pérdida. Permítanme, creo que alguien quiere entrar. No, perdón. Ok, otra vez. Ahí va el ejemplo. La quiebra de la contraparte en un contrato celebrado por el banco que ocurre en un periodo posterior, ya que normalmente confirma que a la fecha de los estados financieros ya existe una pérdida sobre la cuenta por cobrar y que requiere una entidad de ajuste en el importe reconocido de esa cuenta por cobrar. Y el número 3 es la confirmación en el periodo posterior del costo de adquisición o valor neto, de realización de activos adquiridos o del importe de ingresos por activos vendidos antes de la fecha de los estados financieros. Ahora, vámonos directamente a la norma 13, ¿sí? Como número 4, puede ser también la obtención de mayor información sobre estimaciones, tales como la vida útil económica y los valores de desecho de los activos depreciables y amortizables. O número 5, la obtención de mayor información sobre la probabilidad de ocurrencia de contingencias atribuibles al periodo y que permitan su cuantificación de manera confiable para reconocer una provisión. O el número 6, la obtención de mayor información que modifique la determinación de las provisiones y si el banco tenía una obligación legal o implícita a la fecha de cierre para hacer esos pagos como resultado de operaciones ocurridas antes de esta fecha. Ok. 6. El descubrimiento de evidencia que existen errores que demuestren que los estados financieros son incorrectos, ¿sí? Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que solo requieren revelación. El banco no debe ajustar los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior
y que son indicativos de condiciones que sugirieron después de la fecha de los estados financieros. Esto, muchachos, en virtud de que estas operaciones corresponden al siguiente periodo contable, ¿sí? Estos hechos deben revelarse. Ahora vamos a hablar de los criterios de presentación o clasificación de activos. Pues vienen siendo las reestructuraciones de cuentas por cobrar que ya están vencidas, que ocurren en el periodo posterior. No deben ajustarse en los estados financieros, sino solo deben revelarse en las notas. Ahora, criterios de revelación que no requieren ajuste y revelación. Si el banco recibe información durante el periodo posterior acerca de condiciones de que exista a la fecha de cierre, es decir, hechos posteriores que requieren ajuste y revelación, debe actualizar las revelaciones derivadas de estas condiciones a la luz de la nueva información. Ahora vamos a pasar a los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que solo requieren revelación. Si los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que solo requieren revelación, es decir, que no requieren ajuste, son importantes el no revelarlos. ¿Por qué? Porque pueden influir en las decisiones que tomen los usuarios generales en base a dichos estados. Por lo tanto, por cada uno de estos hechos se debe revelar nada más, uno, la naturaleza del hecho, y número dos, una estimación de sus efectos financieros cuando sea posible. Ahora, ¿qué nos dice la norma 13 del 2021? Que los siguientes son ejemplos de hechos posteriores a la fecha de los siguientes estados financieros que solo requieren revelación, la cual es necesaria cuando se trate de hechos importantes. Y siento como que quiere entrar alguien. ¿Cómo cuáles, muchachos? ¿Cuáles son importantes? Uno, la compra de la participación de una subsidiaria importante. Dos, las compras importantes y disposiciones de activos, la reclasificación de activos como mantenidos para la venta o la expropiación por el gobierno de activos importantes. Tres, por eventos catastróficos, tal como a lo mejor la destrucción de una planta de producción por el incendio posterior a la fecha del balance general. O cuatro, cambios ocurridos en los tipos de cambio de monedas extranjeras con las que opera el banco. O la cinco, el inicio de litigios resultantes de hechos ocurridos durante el periodo posterior. O la seis, castigos a cuentas por cobrar y castigos de inventarios que fueron adquiridos en dicho periodo posterior. O la siete, las contingencias que correspondan a operaciones del siguiente periodo. O la última, que son las disposiciones gubernamentales que nos afecten en la operación. Ahora, la fecha de suscripción de los estados financieros conforme a la norma A7, presentación y revelación. El banco, muchachos, debe revelar la fecha de suscripción de los estados financieros y los nombres de los funcionarios que suscriben. Esto de conformidad con lo establecido en el reglamento, ¿sí? Para usuarios generales es importante reconocer la fecha de suscripción de los estados financieros, aclarando que si consecuentemente
estos no reflejan los hechos ocurridos después de esta fecha, ¿sí? Ay, me perdí. Perdón, muchachos. Va otra vez. Para los usuarios generales es importante conocer la fecha de suscripción de los estados financieros, aclarando que, consecuentemente, estos no son reflejados o no reflejan los hechos ocurridos después de esa fecha. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la vigencia. Muchachos, las disposiciones contenidas en esta norma entraron en vigor a partir del ejercicio del 1 de enero del 2014. Ahora vamos a hablar, muchachos, un poquito sobre la norma. Este establece el tratamiento contable a que deben sujetarse los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros, siempre indicando cuándo esos hechos deben reconocerse en dichos estados y cuándo solo deben revelarse. La norma B13 fue aprobada por unanimidad para su emisión y publicación por el Consejo Emisor en diciembre del 2006, estableciendo su entrada en vigor para ejercicios que iniciaron a partir del 1 de enero del 2007. La información contenida en los estados financieros y en sus notas, muchachos, provienen de las operaciones ocurridas a la fecha de cierre. Sin embargo, en ocasiones se encuentra sujeta a la ocurrencia de hechos posteriores que confirman o modifican su contenido. Por otro lado, en el lapso comprendido entre las fechas de los estados financieros y la fecha en que son autorizados para su emisión a terceros, es factible reconocer transacciones, transformaciones internas y otros eventos que podrían cambiar las decisiones de los usuarios y por cuáles pues sería necesario reconocer sus efectos o revelarlos suficiente y adecuadamente. Para normar el tratamiento de los hechos posteriores, en junio del 95, muchachos, se emitió el boletín B13, hechos posteriores a la fecha de los estados financieros. El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB, por las siglas en inglés, emitió en diciembre del 2004 la norma internacional de contabilidad, la NIC 10, hechos ocurridos después de la fecha del balance general, que esta sustituyó y vino a sustituir la NIC 10 del mismo nombre, que ya había sido revisada en el 99. Ahora, ¿por qué razones emitieron la norma B13? Pues porque el Consejo Mexicano de Normas de Información, siguiendo su política de convergencia con las normas emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, decidió modificar el boletín B13, hechos posteriores a la fecha de los estados financieros. ¿Para qué? Para converger con la NIC 10 e incorporar conceptos establecidos a la serie NIF-A, ¿sí? Y el marco conceptual. Ahora, ¿cuáles son los principales cambios en relación con pronunciamientos anteriores? La norma B13, hechos posteriores a la fecha de los estados financieros, requiere que los siguientes hechos que ocurran en el periodo entre la fecha de los estados financieros y la de su emisión no se incorporen a los estados financieros, sino que solo revelen en las notas y se reconozcan en el periodo que realmente se lleven a cabo las reestructuraciones de activos y pasivos, renuncias por acreedores a ejercer el derecho de exigibles en los adeudos en los casos de situaciones de incumplimiento
por la entidad con compromisos de contratos de deuda. Conforme a la norma A7, presentación y revelación de la norma B13, la cual requiere que la entidad económica revele la fecha en que fue autorizada la emisión de los estados financieros y quién la autorizó. Ahora, ¿cuáles son las bases del marco conceptual que se utilizaron para la elaboración de esta norma? Pues la norma B13 se fundamenta en el marco conceptual comprendido entre la NIF A, específicamente la norma A4, características cualitativas de los estados financieros, y la norma A7. En cuanto a la norma 4, la NIF, la norma B13, coadyuva el cumplimiento de la primera, ya que al requerir el reconocimiento y o revelación de los efectos de hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de los estados financieros, se contribuye a que presente a los usuarios de los estados la información más confiable que es útil para la toma de decisiones, cumpliendo con la característica de información suficiente. Respecto a la norma 7, la norma B13 coadyuva en su cumplimiento, específicamente en cuanto a que la primera establece que en caso de que existan eventos posteriores que afecten sustancialmente a la información financiera entre la fecha que se refiere a los estados financieros y que estos son emitidos, estos eventos deben revelarse suficiente y adecuadamente a la convergencia con las normas internacionales de información financiera. La norma 13 también converge en lo establecido en la norma 10. Asimismo, también converge con lo dispuesto a la norma 1, presentación de estados financieros. Esto en relación con el tratamiento de reestructuraciones de pasivos a corto plazo y renuncias por los acreedores a ejercer sus derechos de ser elegibles los adeudos en los que de incumplimiento de compromisos establecidos en los contratos de crédito, ¿sí?, revelan el tratamiento de la reestructuración de pasivos. La norma 13, B13, muchachos, está integrada por los párrafos de la 1 a la 27, los cuales tienen el mismo carácter normativo, y el apéndice A, que no es normativo, y esta norma debe aplicarse de forma integral y entenderse junto con el marco conceptual establecido con la norma A. ¿Cuál es su objetivo? Establecer el tratamiento contable a que deben sujetarse los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros, indicando cuándo estos hechos deben reconocerse en dichos estados y cuándo solo deben revelarse. Y su alcance, pues son las disposiciones de esta norma financiera, las cuales son aplicables a todas las entidades que emitan estados financieros en los términos establecidos por la A3, necesidades de usuarios de los objetivos de estados financieros. Esto es en sí, muchachos, lo concerniente a el tema de hoy. Fue un poquito rapidito por lo mismo de que hoy hay un montón de eventos, por lo cual hay poca afluencia de compañeros y que seguramente ustedes están interesados en ver. ¿Alguna duda, muchachos? No, ninguna. No, ninguna, maestro. Bueno, voy a tener la grabación Ninguna, para maestro. darles algunas indicaciones, muchachos.